La traición del silencio. Él era el único hombre que siempre respetaba mi no, hasta que decidió que mi silencio era un sí. Por 92 días, Mateo construyó un refugio de cristal a mi alrededor, solo para demostrarme que podía romperlo conmigo adentro sin derramar una sola gota de sangre. Hola a todos. Si están aquí, es porque probablemente saben lo que es entregarle las llaves de su paz mental a alguien más. Hoy no les hablo como una creadora de contenido, sino como una mujer que todavía intenta entender en qué momento el amor se convirtió en una emboscada. Conocí a Mateo un 14 de octubre. Lo recuerdo porque el aire de la Ciudad de México ya empezaba a sentirse frío y yo llevaba esa bufanda de lana gris que tanto odio, pero que siempre me pongo. Estábamos en el Café Avellaneda, en Coyoacán. Él estaba sentado 2 mesas más allá, concentrado en un cuaderno de bocetos Moleskine. No usaba celular. Eso fue lo primero que me atrapó, su presencia. Tenía una forma de estar en el mundo que te hacía sentir que el tiempo iba más lento a su alrededor. Mateo era arquitecto, pero no de edificios, sino de espacios. Y pronto se convirtió en el arquitecto de mi vida. Durante 3 meses, cada paso que dimos fue una lección de civismo emocional. Me preguntaba si podía tomar mi mano. Me preguntaba si me sentía cómoda con la música. Me preguntaba si el restaurante coreano que habíamos elegido era demasiado ruidoso para mí. Yo venía de una relación con un tipo llamado Julián, un hombre que consumía todo el oxígeno de la habitación, que nunca preguntaba y siempre exigía. Así que Mateo era un milagro. Recuerdo una noche de noviembre, después de una cena en la Roma Norte. Estábamos en su departamento de la calle Ámsterdam, rodeados de sus planos y de ese olor tan suyo a sándalo y café recién molido. Me quedé dormida en su sofá y, cuando desperté, él me había cubierto con una manta de alpaca y estaba leyendo a 1 metro de distancia para no invadir mi espacio. Me miró con esos ojos color avellana y me dijo: «Te veías tan en paz que no quise ni respirar cerca de ti para no interrumpirte». En ese momento, bajé la última guardia que me quedaba. Le entregué el mapa de mis miedos, mis cicatrices y mis límites. Pensé, por fin, alguien que no quiere conquistarme, sino habitar conmigo. Qué estúpida fui al no ver que, a veces, quien mejor conoce tus límites es quien mejor sabe cómo saltárselos sin activar la alarma. Pero toda esa estructura de respeto y cuidado absoluto estaba a punto de colapsar bajo el peso de un sábado por la mañana que parecía, cruelmente, el más perfecto de todos. Quédense, porque lo que viene a continuación es el relato minuto a minuto de cómo la confianza se transforma en terror psicológico cuando la persona que amas decide que tus derechos han caducado. El sol de las 9 de la mañana entraba por los ventanales del piso 4, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire como pequeñas estrellas. No sabía que esa luz sería el último testigo de la versión de mí misma que aún creía en la bondad absoluta. Ese sábado, el despertador no era necesario. El departamento de Mateo en Ámsterdam tenía esa luz dorada que solo se ve en invierno. Me desperté con el roce de sus dedos en mi nuca. Era un contacto tan ligero que apenas parecía real. Él siempre tenía esa delicadeza, casi como si tuviera miedo de romperla. El olor a café punta del cielo ya inundaba la habitación. Él siempre se levantaba antes para preparar la cafetera italiana, un ritual que yo adoraba. Nos quedamos ahí, entre las sábanas de algodón egipcio de 600 kilos que él tanto presumía. Me sentía increíblemente segura. Hablábamos de ir a caminar al Parque México, de comprar flores, de la vida que estábamos diseñando juntos. Él me decía que nunca había conocido a alguien con quien la comunicación fuera tan fluida. «Elena», me dijo, «contigo no hace falta hablar para entenderse». Hoy esa frase me suena a una amenaza que no supe descifrar. Empezamos a besarnos. Era el ritmo de siempre. Lento, exploratorio, lleno de esa falsa ternura que él había perfeccionado. Yo estaba en ese estado de relajación donde el cuerpo se vuelve líquido.
Confiaba tanto en él que mis ojos estaban cerrados y mi mente estaba en blanco, simplemente disfrutando de la calidez de la mañana. De repente, su voz cambió. Seguía siendo suave, pero había un ruido metálico debajo. «Gírate, Elena», susurró. «Ponte de espaldas. Quiero verte desde un mejor ángulo. Quiero admirarte así». No fue una orden, fue una sugerencia envuelta en mí. Y yo, que me sentía amada y validada, le hice caso. Me giré. Le di la espalda. Me puse en una posición de entrega total, ocultando mi rostro en la almohada que todavía olía a su perfume de diseñador. Estaba en el punto ciego de mi propia vida, confiando en que el hombre que siempre pedía permiso para todo, no necesitaba pedirlo para lo que estaba a punto de suceder. En ese segundo de oscuridad, mientras mi piel sentía el frío del aire de la habitación, algo en la presión de sus manos me gritó que el hombre que estaba detrás de mí ya no era Mateo. Voy a describirles ahora el momento exacto en que el silencio se convirtió en una mordaza y cómo una simple acción física puede destruir la identidad de una persona en menos de 10 segundos. No hubo una pelea, no hubo un grito de auxilio, porque mi voz se quedó atrapada en algún lugar entre mi garganta y mis pulmones. En ese instante, comprendí que el silencio no siempre es paz. A veces es el sonido de una violación a la confianza. Lo que ocurrió a continuación es algo que he repetido en mi cabeza, tratando de encontrar el momento exacto en que debí decir no. Pero es que no hubo tiempo para el no, sin una palabra, sin un gesto previo, sin esa delicadeza que había sido su marca personal durante 3 meses. Mateo cruzó un límite físico absoluto, un límite que nunca habíamos discutido, que nunca habíamos probado y que él sabía, por todas nuestras conversaciones previas, que era territorio sagrado para mí. El impacto fue visceral. Sentí como si el aire se volviera sólido dentro de mis pulmones. Mi primer instinto fue el de una presa. Me quedé rígida. ¿Saben esa parálisis que te invade cuando un coche está a punto de atropellarte y no puedes mover las piernas? Así. Mi rostro estaba hundido en la almohada, mis ojos abiertos de par en par, mirando la textura de la funda de almohada, contando los hilos mientras mi mente gritaba: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no para? ¿Acaso no siente que me he quedado de piedra? Pero él no paró. Y lo más aterrador es que no hubo violencia física extrema. No hubo golpes. Fue una violencia silenciosa, coreografiada, casi mecánica. El hombre que 3 semanas antes se había detenido porque yo tenía un simple roce de zapato en el talón, ahora ignoraba mi rigidez absoluta. Ignoraba el hecho de que mis manos estaban apretando las sábanas con tal fuerza que sentía que mis uñas se iban a desprender. Él decidió que mi silencio era su permiso. Decidió que, como ya me tenía, ya no necesitaba la ceremonia del consentimiento. En ese ángulo, donde yo no podía verlo, él se sentía el dueño de un territorio conquistado. Me sentí como un objeto de estudio, como una de sus maquetas de arquitectura. Algo que se puede manipular, mover y forzar para que encaje en el diseño que él tenía en su cabeza. Cada segundo se sentía como una hora. El silencio de la habitación era ensordecedor, solo roto por su respiración rítmica, una respiración que no mostraba ni un ápice de duda o de culpa. Pero lo que me terminó de romper no fue el acto en sí, sino el vacío glacial que llenó la habitación en el momento en que él decidió que ya había terminado conmigo. No se vayan, porque la reacción de Mateo al final de esos minutos es lo que les dará la clave para identificar a un depredador emocional antes de que sea demasiado tarde para ustedes. Cuando se separó de mí, el silencio cambió de textura. Pasó de ser una mordaza a ser una lágrima. Mateo se levantó de la cama con la misma indiferencia con la que alguien se levanta después de terminar un trámite burocrático. Recuerdo el sonido de sus pies sobre el piso de madera de mi ingeniería. Caminó hacia el baño sin decir lo siento, ¿estás bien? Ni siquiera un beso en el hombro. Hombre, nada. Escuché la puerta del baño cerrarse y, segundos después, el ruido del agua de la ducha. Ese sonido del agua cayendo me dio asco. Me imaginé el agua resbalando por su piel,
llevándose cualquier rastro de lo que acababa de pasar, mientras yo seguía ahí, en la misma posición, sintiendo que mi cuerpo ya no me pertenecía. Me sentía profanada en el lugar que yo creía más You need seguro. something, huh? Me quedé mirando una mancha de humedad en el techo, I'll bring it to you. pensando Aye, en I'll get lo back to irónico work. que era. Él, el arquitecto de la perfección, tenía una mancha en su techo y una oscuridad insondable en su alma. Me levanté como pude. Me sentía débil, como si mis huesos fueran de cristal. Me vestí rápido, con las manos temblorosas, tratando de abotonar mi camisa mientras mis oídos seguían registrando los sonidos de su normalidad. Mateo salió del baño con una toalla blanca impecable rodeando su cintura, el cabello mojado y una expresión de serenidad absoluta. Se me acercó, me miró a los ojos, esos ojos que antes me daban paz y que ahora me daban náuseas. Y con una sonrisa ligera me dijo: «Oye, Elena, estaba pensando, ¿pedimos unos chilaquiles de El Cardenal o prefieres que bajemos a la esquina por unos huevos benedictinos? Me muero de hambre». En ese momento, algo dentro de mí se quebró definitivamente. Su hambre, su apetito, su normalidad. Para él, lo que acababa de pasar no era una traición, era un sábado por la mañana. Él estaba operando en una realidad donde mis sentimientos eran ruido blanco. No era que no supiera que me había hecho daño, era que no le importaba. Había usado 3 meses de caballerosidad para comprar el derecho de usarme un sábado a las 10 de la mañana. Tomé mi bolso, banda gris de lana, y caminé hacia la puerta. Él me miró confundido, con un tenedor en la mano que acababa de sacar del cajón. ¿A dónde vas? ¿Todavía no llega el café? No le respondí. Cerré la puerta de la calle Amsterdam y no volví a mirar atrás. Caminé por el Parque México durante horas, bajo el sol, sintiéndome como un fantasma entre la gente, hasta que entendí la lección más amarga de toda esta historia. Caminé por el Parque México durante horas, bajo el sol, sintiéndome como un fantasma entre la gente, hasta que entendí la lección más amarga de toda esta historia. He grabado este video porque el desenlace de esta historia no está en el link de mi perfil, está aquí, en la reflexión que necesito que compartamos para que ninguna otra mujer confunda el silencio con el sí. Esta experiencia me transformó. Me tomó mucho tiempo dejar de culparme, dejar de preguntarme por qué no grité, por qué no lo empujé. Pero hoy sé que el cuerpo tiene mecanismos de defensa que nosotros no controlamos, y la parálisis es uno de ellos. Mateo no respetaba mi no. Mateo solo estaba esperando el momento en que mi guardia estuviera tan baja que mi no fuera necesario. Aprendí que el consentimiento no es algo que se otorga una vez y se queda ahí para siempre como un contrato firmado. El consentimiento es un sí entusiasta, constante y consciente. Si no es entusiasta, si hay duda, si hay silencio, entonces es un no. Aprendí a desconfiar de la perfección. La perfección suele ser una máscara muy bien pulida para ocultar la falta de empatía. No dejen que nadie les diga que son cosas de pareja. No dejen que nadie minimice su dolor solo porque no hubo golpes. La traición del alma duele tanto o más que la del cuerpo. Ahora, quiero pedirles algo difícil. Miren a su alrededor, analicen sus relaciones. ¿Hay algún silencio en sus vidas que se sienta pesado? ¿Alguna vez han sentido que alguien usó su confianza como un pase libre para cruzar sus fronteras? Por favor, cuenten su historia en los comentarios. No tienen que dar nombres si no quieren, pero pónganle palabras a lo que vivieron. El silencio de Mateo fue su arma, pero nuestro silencio es su escudo. Vamos a romper ese escudo hoy mismo. Los leo. Con todo mi respeto y mi apoyo. No están solas.